Según el Instituto Nacional de Estadísticas, durante 2023, la mitad de los chilenos generó como ingresos cada mes 580.000 pesos o menos. Esa es la realidad económica de nuestro país. ¿Qué implica eso para distintas discusiones? El nivel de consumo, la reforma de pensiones, también las conversaciones tributarias. Es parte de lo que analizaremos en este noticiero de Renta 4 junto al economista Joseph Ramos. Hecha la introducción, ahora saludo al ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y un histórico profesor de esa facultad, Joseph Ramos. Joseph, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Buenos días. Muy buenos días. Joseph, el Instituto Nacional de Estadísticas fue muy claro. La mediana, es decir, el punto medio exacto del nivel de ingresos de los chilenos, es cerca de 580.000 pesos al mes. ¿Cuál es la primera reflexión que hace respecto a esa cifra? Bueno, que los salarios son bastante bajos. O sea, nosotros que nos movemos en otro mundo, pensaríamos normalmente, salvo lo que hemos estudiado esto, que los salarios fueron más altos, pero eso es la realidad. Ahora, quiero hacer dos acotaciones. Esos 580.000 pesos, 585.000 pesos, son líquidos, no los brutos, no son los líquidos, son después de los descuentos. Es la plata con la cual vive la gente. La segunda cosa es que es de todos los trabajadores y algo como el 10%, casi el 15% de los trabajadores trabajan por jornadas parciales. Por consiguiente, si trabajas por jornada parcial, tu ingreso es más bajo. Entonces, si uno hablara más bien de cuánto es la mediana de los que ganan, los que trabajan full time, sería más cercano a los 700.000 pesos líquidos. ¿Ok? ¿Entiende? Igual es bajo, pero no es tan duro como suena a primera vista el dato del INE. Es muy importante esa precisión que usted hace, pero de todas formas habla de una realidad económica para la mayoría de los chilenos que claramente no es de primer mundo. Y la pregunta que yo quería hacerle es, ¿qué tipo de impacto tiene este nivel de ingresos, por ejemplo, para la reforma de pensiones que se discute hace tanto tiempo en nuestro país? Esto significa que las pensiones son bajas, no solo por las cotizaciones que son bajas, no solo por las lagunas, sino porque los salarios eran bajos. Entonces, lo que uno quiere con un buen sistema de pensiones es que la pensión sea una cifra razonable, un porcentaje razonable del último ingreso, ¿cierto? Ahora, si el último ingreso, en este caso, líquido, fuera 700.000 pesos, entonces uno quisiera tal vez una tasa de reemplazo de 70%, sería como 490.000, digamos 500.000 pesos. Eso sería la pensión que uno quisiera. No es la pensión que se recibe actualmente, pero es la pensión que uno desearía. Suena bajo, pero es bajo, repito, porque el salario con el cual vive la gente es bajo. Esa es una de las razones. No solo porque la cotización es baja, no solo por las lagunas previsionales, no solo por la informalidad, sino porque los salarios son bajos. Y esa es una realidad que al menos los que hemos estudiado esto sabemos. O sea, esto no es noticia para mí, pero sí puede serlo para buen número de personas, sobre todo que viven en los medios más adinerados, que para el cual recibir 700.000 pesos al mes es una miseria, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y por eso me interesaba tener su opinión acá en el noticiero de Renta 4, porque no es noticia este nivel de salarios,
pero el punto es que no está en la discusión de las políticas públicas, porque se habla de temas muy importantes, reforma de pensiones, cobro de impuestos, salario mínimo, etcétera, pero no se habla respecto a el nivel de ingresos que tenemos en nuestro país. Y yo quiero preguntarle por qué no se habla de eso. ¿Es porque no se conoce o es porque es algo tan difícil, tan estructural de poder mejorar? Es decir, de que todos, más o menos razonablemente por igual, podamos generar más ingresos, que es tan difícil eso, es tan estructural, que es mejor no comentarlo como política pública. Bueno, como tú dices, es estructural. Los salarios son bajos porque la productividad chilena de Chile es baja. No quiero decir con eso que el trabajador es un flojo. Mucha gente entiende baja productividad con que, que el trabajador no hace la pega. No, la productividad es baja en Chile porque en lugar de trabajar con muchos equipos, se trabaja con menos. O sea, el trabajador en Suecia trabaja con mucho equipo y eso requiere inversión. El trabajador en Chile, por así decirlo, trabaja con una pala y el sueco está trabajando con una retroexcavadora. Obviamente, el sueco va a ser más productivo. Segundo lugar, los equipos que tenemos en Chile no son de última generación de la tecnología más moderna, como es, por así decirlo, el sueco. Entonces, la productividad en Chile es baja porque hay poco equipamiento o menor a los países desarrollados y porque la tecnología que ella incorpora no es de punta. Y eso, junto a, por cierto, una menor capacitación de nuestra fuerza de trabajo, da lugar a una productividad baja. Y con productividad baja, uno tiene salarios bajos. Entonces, el tema de salarios está muy vinculado con productividad y productividad con el crecimiento económico. O sea, hace tiempo que la productividad en Chile ha estado creciendo por debajo del 1% al año. Quiero decir tiempo, para ser preciso, desde el 2005. O sea, llevamos casi 20 años con productividad creciendo muy lentamente. Si queremos subir los sueldos, eso es lo que tenemos que mejorar. Hay maneras de hacerlo. Requiere más inversión, mejor tecnología, mayor capacitación y por ende mayor crecimiento. Pero esto no estaba en la agenda de discusión ya por un buen tiempo. Exacto, no está en la agenda de este gobierno. Siempre estuvo en los gobiernos de Sebastián Piñera, pero obviamente desde 2019 en adelante, por la crisis social y por la pandemia, ese tipo de temas quedaron bastante estancados. Eh, Usted mencionó que hay varias formas de poder nuevamente mejorar la productividad y también mejorar la inversión. Si usted dependiera, ¿cuál podría ser una primera medida? Mi medida favorita es copiar el programa de asistencia técnica del Plan Marshall para la recuperación de Europa. ¿Y qué fue eso? Esto es menos, todo el mundo sabe que se le mandó mucha plata, pero la asistencia técnica es menos conocido. ¿En qué consistió? Dijeron, ya que vamos a reconstruir Europa, reconstruyámoslo con la mejor tecnología, la tecnología del mundo, que era en ese momento la de Estados Unidos. Y el programa mandó decenas de miles de empresarios e ingenieros europeos a visitar fábricas de su mismo rubro en Estados Unidos, fábricas de mejor tecnología, de mejor práctica. Y volvieron después de 6 semanas de visita y se estima que la productividad, o sea, con las mejores prácticas, con la misma inversión, fue 30% mayor a lo que habría sido sin ese programa. Yo propongo que en Chile, para mover la aguja, cada año se cofinancie las visitas de 5.000 empresarios e ingenieros chilenos a fábricas de mejor práctica, en este caso ya no Estados Unidos, puede ser Europa, Japón, en su rubro. Eso realmente, si se hiciera, que es copiar tecnología, copiar. Ese es el secreto a nuestro nivel. Tenemos la ventaja de poder copiar. Eso daría un fuerte impulso a la productividad. Si pides una medida,
ahí tienes una medida. Y esta medida, cofinanciar viajes de 3 semanas o un mes, estamos hablando de un costo de $50 millones o menos. Es nada, nada. Esa sería mi primera vara. Usted habla de capacitación a esos niveles, habla de que hay que desarrollar el capital humano. ¿Usted cree también, y aquí le pregunto como profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, hay que también centrarse en las mallas curriculares de las carreras que se imparten en nuestro país, no solamente en la educación universitaria, sino que también en la educación técnica? Sí, de todas maneras, a todo nivel. O sea, la calidad de educación básica y media chilena es, yo diría, mediocre. Puede mejorar y me llama la atención que no se ha estado hablando de mejorar la calidad ya hace años en Chile. Más bien gratuidad, condonar deuda, pero mejorar la calidad no es un tema y eso es fundamental. Eh, Segundo lugar, hay el tema de que, hablar de una segunda medida, para ser bien concreta, algo como 30% de los jóvenes que egresan de la enseñanza media van directamente al mercado laboral sin ir a estudios superiores. La verdad es que, con excepción de los que van a los mejores colegios técnicos, la gran mayoría de esa gente que entra al mercado laboral no saben ningún oficio, no tienen ningún oficio y por consiguiente están condenados a ganar sueldos en torno al salario mínimo por toda su vida. Entonces, una medida o una segunda medida es que todo joven que no vaya a la educación superior, que son el 30%, tenga 6 meses posterior a la enseñanza media en un CFT, un Centro de Formación Técnica, INACAP, TUOCA, eso, para adquirir en 6 meses, eso es lo que expertos dicen, las competencias básicas de un oficio. De tal modo, esa gente entrará ya con las competencias básicas de su oficio y pueden ir ascendiendo con el correr del tiempo. Eso sería una segunda medida súper práctica y no cara. Joseph, también al encontrar, al informarse este nivel de ingresos por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, se volvió a hablar de la informalidad, porque estos son ingresos formales. Le quiero preguntar si es que reducir la informalidad, que se calcula más o menos en torno al 27-28% del campo laboral en nuestro país, reducir esa informalidad puede hacer una gran diferencia y le quiero preguntar si es factible en estos momentos, dadas las condiciones de nuestro país, poder reducir esa informalidad. Bueno, hay dos tipos de informales. O sea, la gran parte de los informales a todo esto son trabajadores por cuenta propia. Y hasta en los países más desarrollados hay trabajadores por cuenta propia. O sea, en Francia, Estados Unidos, Europa, debe ser cerca de 15%. Entonces, nunca vamos a bajar eso, más allá de eso. Ahora, de cuenta propia, hay dos tipos de trabajadores por cuenta propia. Los que ven en ello una oportunidad buena, que sé yo, el gaffiter, el electricista, o el taxista, que considera que eso es una buena manera de ganarse la vida, y lo es. Y también hay los que, por desesperación frente a la cesantía, hacen cualquier cosa, venden cuchuflí en la calle. Esos informales, esos son el problema grave, no el primer grupo. O sea, el primer grupo es un problema en el sentido que no cotizan, en el que quisiera que cotizara, pero no es un tema de su nivel de vida. Pero los que entran a cuenta propia porque es la mejor alternativa frente a la cesantía y no porque es una oportunidad, ese es el grupo que quisiéramos reducir. Eso significa, por supuesto, un mayor crecimiento de la economía formal. O sea, que las empresas estén contratando. Esta gente no quisiera ser informal, pero no encuentran trabajo formal. Y eso depende del crecimiento económico. Entonces, hoy día la informalidad está en torno a 28%
Yo creo que hay medidas que se pueden tomar para reducirlo, pero tampoco hay que ser realista. No va a llegar a los niveles de Francia o Estados Unidos o Europa hasta que tengamos ese nivel de desarrollo. Pero sí, de 28 tal vez lo podríamos bajar a 24 con distintas medidas. Por ejemplo, para hablar de una, la PGU, la pensión garantizada universal, hoy día se da a cualquiera que cumple cierta edad, independiente que haya cotizado un mes. Independiente, puede haber cotizado nunca y lo recibe. En ningún sistema de pensiones en el mundo conozco yo que alguien pueda recibir una pensión si no cotizó. Al menos en Chile, en el pasado, sistema antiguo, tenías que cotizar según la caja 10 años o tal vez 15 para recibir pensión alguna. Entonces, si uno hiciera que la PGU eh, requiriera, por así decirlo, 10 años, ahí muchos trabajadores que van a la informalidad se formalizarían para adquirir este beneficio. Hay muchas medidas más. Ahora, no hay que hacerse ilusiones. De todas maneras, la informalidad crece con el nivel de subdesarrollo, o por así decirlo, decrece con el nivel de desarrollo. Entonces, no vamos a pasar de 28 al 15 de Europa, de un suácate. No vamos a llegar a ese 15 hasta que tengamos el nivel de vida de ellos. Pero sí podemos bajar tal vez de 28 o 24 con distintas medidas. Joseph Ramos, mi última pregunta relacionada con lo que usted mencionó con las ilusiones. Mejorar los niveles de inversión en nuestro país para así mejorar la productividad y así también elevar el crecimiento de largo plazo, también el crecimiento potencial de nuestro país, es decir, las capacidades intrínsecas de nuestra economía para crecer más. ¿Eso es algo iluso o pueden estar realmente las condiciones para alcanzar mejores niveles? No, yo creo que no es iluso. O sea, de hecho, en los famosos 30 años de la concertación, concertación y en Piñera, se logró un crecimiento fuerte, sobre todo los primeros 20 años, un crecimiento del orden del 5% anual. Y yo creo que Chile es capaz de eso. ¿Y por qué? Vuelvo al punto que hice antes. La gran ventaja que tiene Chile, así que como todo país subdesarrollado, es que no tiene que inventar tecnología. Estados Unidos, Europa tienen que inventar tecnología para mejorar su productividad. Nosotros podemos copiar tecnologías. Entonces, nuestra productividad debería de crecer más rápido que la europea o la norteamericana. Allá la productividad, Estados Unidos, los últimos 20 años crece a un ritmo de 1%. Debido a que nosotros podemos copiar, nuestra productividad podría crecer al menos el doble, a 2%. Y eso es posible. Eso es perfectamente posible. Por ejemplo, te di la propuesta de Sí. la búsqueda sistemática de mejores tecnologías con estas visitas al exterior. Hay lo que dijimos en el tema de formación técnica. Y hay medidas, por cierto, de fomentar una mayor inversión. Yo creo que todas esas podríamos perfectamente estar creciendo a ritmos al menos de 4% en Chile y no al ritmo de menos de 2% de los últimos años. Joseph Ramos, economista, profesor y exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muchas gracias por conversar con nosotros acá en el noticiero de Renta 4. Que esté muy bien. Un gusto estar con ustedes. Nivel de ingresos en nuestro país y también las formas para poder elevar no solamente esos niveles, sino que también el crecimiento. Es lo que quisimos conversar en esta oportunidad con ustedes. Soy Nicolás Paut y los invito a que nos acompañen en otra oportunidad.